Voy a empezar a grabar ahora. Profe, hay una ¿Sí? consulta en el chat que es con respecto a las evaluaciones del curso. Ahí le preguntan las fechas, la cantidad y la modalidad. Mira, por ahora vamos a mantener las fechas originales, es decir, la próxima semana había una primera evaluación. La modalidad obviamente no puede ser presencial, así que lo que había conversado con ustedes era que les iba a dar una especie de tarea, ¿ya? Y que esa tarea sea, no es que les vaya a dar una evaluación más larga, sino que sea una evaluación como la que van a hacer en clase, pero que la puedan hacer en el marco de un par de días, ¿ya? Me dicen, esta semana estuve en un taller sobre evaluaciones, más bien una conversación sobre evaluaciones en línea, y me comentaron que existe la posibilidad de, a través de las tareas o de los tests, de darles a ustedes un plazo amplio para que se metan al sistema, pero que una vez que se metan al sistema empieza a correr un tiempo y ahí ¿cómo se llama? Se acabe pasado el tiempo ya supuestamente deberían entregar lo que tengan, como una especie de evaluación en sala de alguna manera, ¿ya? La parte que no he decidido todavía y que la voy a meditar este fin de semana es si voy a tratar de usar esa característica o simplemente les voy a dar un plazo amplio nomás en que ustedes puedan desarrollar la tarea, ¿ya? Profe, con la plataforma de curso hay un problema, es que si a uno se le cae el internet, el test se desenvía. ¿Se envía cuando se cae? Sí, onda, si el internet se corta por cualquier motivo, Ujú. la plataforma como que toma como si ya terminó el test. Ya. Ya, pues, ese tipo de cosas es bueno que me las cuenten, ¿ya? Porque si sea así, obviamente no es factible eh, hacerlo de esa manera, porque en el fondo voy a estar midiendo la calidad de la conexión a internet que tienen y no el aprendizaje. Así que probablemente, al menos por esta primera, dado ese hecho, por esta primera evaluación, les voy a dar un par de días de plazo para que ustedes desarrollen un ejercicio que normalmente se desarrollaría en clase en el contexto de 2 horas sentados trabajando, ¿ya? De manera que ustedes se puedan acomodar para trabajar en ese plazo de 2 días. eh, y aquí haciendo el acto de fe o traspasándole a ustedes la responsabilidad de que hagan ese trabajo de manera ética, ¿sí? Así que la evaluación estaría publicada el día miércoles, a la hora a las 4 de la tarde, y a partir de eso serían un par de días para que ustedes entregaran. El tema va a ser tracción, que es lo que hemos visto hasta ahora. Así es que ya tuvieron 2 clases entre auxiliar y taller del tema. Y espero que con eso hayan quedado más o menos bien orientados y por supuesto ustedes tienen que hacer un poco de estudio por su cuenta. Bien. Pero, profe, ¿va a entrar más que nada lo que, como ejercicio al mismo tiempo del auxiliar o hay que ver algún otro documento aparte? ¿Documentos de qué tipo? No sé, a veces suben, por ejemplo, en geomecánica, suben un libro que se llama el Voodoo, así, para ver otro ejemplo. Ya. Bueno, la bibliografía del curso está. No he revisado de esos qué libros están disponibles en línea, porque obviamente los que están en papel no tienen acceso a ustedes. Voy a revisar eso, pero los ejercicios no varían mucho con respecto a lo que vieron ustedes en la clase auxiliar, ¿ya? Un poco lo que les decía al principio del curso. O sea, a veces se me quejan de que vemos pura teoría y después uno termina aplicando la norma, ¿no? Pero es que el diseño de acero es así. O sea, la idea de ver la teoría es que ustedes entiendan lo que están haciendo, porque después van a haber cambios en la norma y la idea es que entiendan de dónde vienen esos cambios. Pero que sean capaces de aplicar eso al diseño de elementos en este caso, ¿no? Ok, la pregunta respecto a la fecha, cantidad y modalidad, les decía que voy a en principio mantener las fechas en términos de las semanas del semestre en que iban a hacer,
y por lo tanto serían la misma cantidad de evaluaciones. Pero les insisto, pensando en que no es que les voy a dar una tarea que se demoren dimensionada para que se demoren 2 días en hacerlo, sino que más bien una evaluación en sala en que ustedes la pueden desarrollar en el contexto de 2 días, en la medida que se puedan sentar a trabajar. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bien, entonces los voy a silenciar ahí porque a algunos se les olvidó silenciar el micrófono, pero ustedes lo pueden activar en cuando quieran, no están bloqueados, ¿ya? Vamos a comenzar ahora con el segundo capítulo propiamente de diseño particular, que es el capítulo de diseño de compresión. Es un capítulo relativamente largo porque la compresión es uno de los problemas más relevantes en términos del diseño de estructuras de acero, ¿ya? Entonces sigue más o menos la misma estructura. Vamos a hacer una introducción a dónde se utilizan o dónde aparecen los elementos de compresión. Vamos a ver los modos de falla que existen y introducir la manera de calcular la resistencia asociada al modo de falla correspondiente. ¿Ok? Y finalmente vamos a terminar con un capítulo que tiene que ver con elementos armados y al final vamos a hablar muy poco sobre la otra norma que existe para los otros elementos de acero, que es la norma para elementos conformados en frío y cómo se hace el diseño en compresión en ese caso. ¿Bien? Bien, hablemos entonces un poco de dónde aparecen los elementos en compresión, ¿ya? El elemento de compresión o el miembro en compresión es una idealización, no existe en la realidad, no existe en la naturaleza, ¿ya? Es una pieza recta, es decir, un elemento recto en la que actúa una fuerza axial que produce compresión pura, ¿ya? Es decir, el elemento tiene que ser perfectamente recto, la carga tiene que estar alineada en un lado y en el otro, no puede haber una excentricidad. La carga además tiene que estar aplicada en el centro de gravedad de la sección, como se muestra aquí. Y la carga tampoco puede tener ninguna inclinación aquí en los extremos, ¿ya? Entonces, bajo toda esa hipótesis, efectivamente, cuando ustedes aplican la carga aquí, se va a producir una compresión pura en el elemento y no compresión mezclada con flexión, por ejemplo. Este modelo, que pareciera bien restrictivo, permite encontrar ecuaciones de diseño que luego se pueden modificar para considerar los efectos de condiciones no ideales. Y eso lo vamos a ir viendo de a poco durante este capítulo. Pero es importante que tengan en mente que las ecuaciones que salen aquí son consecuencias de una idealización bastante dura, ¿no? Entonces ahí están las 3 condiciones principales que se tienen que cumplir para caracterizar lo que es un elemento en compresión. ¿Dónde aparecen estos elementos de compresión? Bueno, en enrejados en general. Ustedes saben, los enrejados son, o las armaduras, como les dicen en otros países, son sistemas estructurales donde solamente hay elementos que están sometidos a tracción o compresión. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos un puente enrejado. Pueden ver ustedes, aquí está el enrejado que va por debajo, en este caso, de la calzada. Hay otros casos en que el enrejado va por encima de la calzada, entonces está visible al tránsito. Cerchas de techo, por ejemplo, también son enrejados donde aparecen elementos a compresión, en particular los diagonales aquí y esos montantes, que son los elementos verticales, debido a las cargas que aparecen aquí por efecto de la carga de techo o de la carga de viento. Esas cargas se aplican sobre el nudo y se transforman en compresión, por ejemplo, en esta diagonal, y en compresión en ese montante. Entonces, en esta cercha en particular, sometida a cargas gravitacionales o a cargas de viento que no sean de succión, la mayoría de los elementos de aquí van a estar sometidos a compresión.
Y las cuerdas también, va a haber una cuerda, la cuerda superior, que va a estar sometida a compresión, y la cuerda inferior, que va a estar sometida a tracción en este caso, ¿no? Las cuerdas son, para los que no lo saben, los elementos que van de lado a lado en los apoyos, que pueden ser rectas, como la cuerda inferior aquí, o tener una forma distinta a la recta, como en la cuerda superior, que es la que se ve aquí. ¿Ok? Y otro tipo de enrejados en las torres de transmisión. Aquí tenemos un esquema de una típica torre de transmisión que lleva una sola línea, ¿ya? Donde también los elementos habitualmente son bastante pequeños, son ángulos normalmente, ángulos plegados, y que funcionan básicamente como un enrejado, en este caso en la dirección paralela al plano que se está mostrando, ¿no? Obviamente estas torres tienen 3 dimensiones, así que hay enrejados en la otra dirección también. También aparecen como arrastramientos, que es un caso particular de diagonal, si ustedes quieren, ¿no? Y aquí tenemos un esquema de un edificio industrial tipo que puede tener un sistema estructural en una dirección y un sistema estructural arrastrado en la dirección larga habitualmente, ¿ya? Entonces aquí el 4 que aparece aquí es habitualmente un marco rígido. El 2, que son estas diagonales de ahí, son arrastramientos de techo, ¿no? Que cumplen la función de que el techo se convierta en un diafragma rígido, efectivamente, y sea capaz de compatibilizar la deformación de toda la estructura sin que se produzcan deformaciones diferenciales. El 3 es el arrastramiento vertical, lo que ven ustedes aquí, que son esas diagonales de ahí. También están sometidas a tracción y compresión. Y las columnas de fachada también. Como las columnas que están aquí, ¿no? En la dirección corta, donde forman parte de las que forman parte de un marco rígido, entonces esas van a estar sometidas a flexión y a compresión o tracción. En la dirección larga, las que no están las que no forman parte del marco rígido perpendicular, van a estar sometidas a tracción o compresión, principalmente. Y aquí además aparecen otros arrastramientos que a veces se colocan en la fachada. Aquí tenemos otra vista de arrastramientos de techo. Normalmente los techos no se arrastran completamente, sino que se arrastran a ciertos paños para lograr este efecto de diafragma rígido. Es un exceso diagonalizar todos los paños del techo. Aquí está una modulación de ese tipo. En cuanto a arrastramientos laterales, aquí tenemos una estructura, o un modelo de una estructura, ¿ya? Que es una elevación de un marco que está arrastrado de manera concéntrica, con diagonales que se cruzan ahí, y que está sometido a una carga lateral, ¿ya? Entonces, bajo la acción de esa carga lateral, esta diagonal se comprime, esta diagonal se comprime, y esa diagonal se comprime, y la otra diagonal se va a traccionar. ¿Ok? Si estamos pensando en una carga cíclica, entonces en algún minuto la carga va a ir en la dirección que se está mostrando, y luego la carga va a ir en la otra dirección. Y por lo tanto, la misma diagonal va a estar sometida a tracción o a compresión de manera alternada, y normalmente en esa situación el miembro queda controlado por el esfuerzo de compresión, no por el esfuerzo de tracción. Hay una excepción a la regla, ya se les mencioné, que es la de las diagonales berriestras con pandeo restringido, donde la resistencia a la tracción y la compresión son muy parecidas, y por lo tanto la fuerza de diseño es la misma en tracción o compresión, o básicamente la misma. Además, en esta estructura, o en este modelo estructural, bajo la acción de la carga hacia la derecha, la columna de la izquierda, que es continua en este caso, las columnas son continuas en este tipo de estructura, está sometida a tracción, y la columna de la derecha va a estar sometida a compresión principalmente, ¿no? Va a aparecer un poco de flexión debido a la continuidad de la columna, pero habitualmente es muy baja en comparación a los esfuerzos axiales que aparecen. ¿Ok? Aparecen elementos en compresión en arcos también, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos en el caso de puente, ¿no? Un puente en arco donde el arco está en la parte inferior. Entonces la carga
tráfico y toda la estructura que está encima llega puntualmente al arco a través de estos elementos, generando idealmente compresión pura en el arco, si es que la forma del arco está hecha de manera adecuada. ¿Bien? Si se fijan además, en este caso, no sé si lo alcanzan a ver, pero el arco inferior está formado por dos arcos que están unidos entre sí por elementos diagonales. En este caso tenemos otro tipo de arco donde ahora el arco está siendo cargado por una estructura por donde pasa el tráfico que está colgando del arco, ¿no? Es como la situación inversa. En este caso se transmite como cargas de compresión al arco, la fuerza del peso y del tráfico aquí arriba, y en este caso se transmite como tracciones generadas por estos tensores, que son los que soportan la estructura por donde se produce el tránsito. Y en otro tipo de estructuras que son más bien monumentales, por ejemplo, tenemos el arco de San Luis, en Missouri, Estados Unidos, ¿no? Que es una estructura que adentro tiene un ascensor, uno puede subir a un mirador aquí arriba, es bastante grande, no es solo una estructura escultórica, es un edificio en sí, ¿ya? Y que también es un arco que está diseñado en teoría para estar principalmente sometido a compresión. Por último, me parece que por último tenemos los puntales y la alza prima, ¿ya? Los puntales aparecen habitualmente en excavaciones, por ejemplo, cuando uno necesita sostener la excavación de manera sencilla, entonces se ponen estas pantallas de intivación, y para evitar que se produzca una deformación excesiva de este elemento hacia adentro que genere asentamientos y daño a las estructuras aledañas, entonces se coloca este puntal a media altura, ¿ya? Y en otro caso, ustedes probablemente las conocen, de la construcción en hormigón armado. Aquí tenemos alza prima, que habitualmente son bastante esbeltas y se colocan muy cerca unas de otras para soportar la losa de hormigón mientras se produce el fraguado de la losa y puede tomar rigidez y resistencia. ¿Ok? Por aquí tenía... Quería mostrarles. Si me dan un segundo. Aquí está. Entonces, cuando estoy hablando de excavaciones y intivaciones apuntaladas, es de esto que estoy hablando, ¿no? O sea, habitualmente este tipo de excavaciones se hacen, esto es en madera, por ejemplo, pero uno se las encuentra. Aquí tenemos una donde tiene puntales metálicos, como pueden ver ustedes, ¿no? Y las pantallas me parece que también son metálicas en este caso. Habitualmente para instalación de ductos se utiliza este tipo de excavaciones, ¿no? Ductos de todo tipo, de alcantarillado, de agua potable, de gas, de luz, porque son excavaciones relativamente pequeñas que uno puede soportar el suelo lateralmente. Son excavaciones probablemente de 2-3 metros, cuando mucho, ¿no? Donde uno puede soportar la presión lateral del suelo para evitar la deformación excesiva usando elementos así, puntales, ¿no? Acá tengo otro ejemplo de una intivación un poquito más grande, no sé si lo alcanzan a ver bien. Donde los puntales en este caso son perfiles I, como este, o perfiles tubulares, como los que están más hacia adentro. Volvemos entonces a la presentación. ¿Cuáles son las secciones típicas de los miembros que se utilizan en compresión? Bueno, aquí están, son parecidas a las que se utilizan en tracción, pero parten con secciones un poquito más robustas, ¿ya? Por lo que vamos a ver después de que la compresión habitualmente genera una resistencia menor en los elementos de acero.
esto no está en ningún orden en particular. Probablemente lo más sencillo sea este tipo de perfiles. Incluso a veces se usa ángulos como elementos diagonales en compresión. Luego uno empieza a mezclar ángulos en T, perfiles T propiamente tales. Luego habitualmente se pasa a tubos, ¿no? Cuadrados o circulares. Si la demanda es un poquito más grande, se puede pasar a perfiles I o W. Y luego, si es mucho más grande la demanda de compresión, entonces se pasa a secciones armadas como las que se muestran aquí, que es un perfil I con plancha de refuerzo en ambas alas, o secciones cajón armadas ya, o secciones armadas propiamente tales, de las cuales vamos a hablar al final de este capítulo. ¿Ya? Que son secciones que están formadas por varios perfiles unidos entre sí de manera discontinua. Hablemos entonces de cómo se determina la capacidad de una columna aislada. ¿Ya? Entonces aquí, como lo hemos hecho otras veces, vamos a mirar los estados de límite, o los estados límite o los modos de falla. ¿Ya? No sé si va a funcionar esto, pero si alguien quisiera aportar, ¿cuáles creen ustedes que son los potenciales modos de falla o estados límite que uno se podría encontrar en un elemento en compresión? Sí, muy esbelto, pandeo. Perfecto, pandeo. ¿Alguien más? Es interesante el término ese de esbeltez, ¿no? Porque eso se caracteriza de forma bien particular en el caso de los elementos de acero. En principio, si uno tuviera un elemento, supongamos que tenemos esta columna de largo L genérico sometida a una carga de compresión, ¿ya? Que está simplemente apoyada en la base y aquí apoyo deslizante, de manera que al aplicar la fuerza, la barra esta se puede acortar, ¿ya? Y se puede flectar además. Entonces, en esas condiciones, si la barra es suficientemente poco esbelta, entonces uno en teoría podría llegar a la fluencia en compresión. ¿Ya? Si es un poco más esbelta, entonces, como decía Nicolás, se puede producir un fenómeno de pandeo. ¿Ya? Y lo que está indicado aquí es pandeo global. Es un fenómeno de inestabilidad o de bifurcación que se conoce, que es global. La columna entera, por ejemplo, esta regla que tengo aquí, ¿cierto? Si yo la tiro, se mantiene recta, pero si yo la comprimo, al aplicar un nivel de fuerza mucho más bajo que el que yo tengo que aplicar en esta dirección para deformarla, se genera una deformación de flexión. ¿Ya? Y vamos a ver que lo que ocurre ahí es que la configuración recta deja de ser estable y esta es la que se vuelve la configuración estable bajo carga. ¿Ya? Y hay otro fenómeno que es un fenómeno de inestabilidad, pero localizada. ¿Ya? Eso, en el caso de esta regla, no se puede ver. Uno lo ve en elementos, como en miembros estructurales que tienen, la sección está compuesta por más de un elemento. Esto es como tener una sección rectangular, ¿no? Entonces no hay pandeo local aquí porque es la sección es el elemento que podría pandearse localmente. ¿Ya? Pero si yo tomo otro tipo de secciones, voy a tratar de hacerlo aquí. Esto sería como una sección de pared delgada. Lo que hice yo, tomé esta hoja y la doblé. ¿Ya? Me quedó una especie de tubo ahí, pero no es un tubo porque está abierta, no está conectada. ¿Ya? ¿Me lo ven? Entonces ahora, hagámoslo primero con otra. Esa es la misma altura. ¿Ya?
Parezco mago haciendo esto. Esa es la misma altura de la hoja, ¿ya? O sea, y es la misma cantidad de material. Entonces, si yo tomo esta hoja y le aplico fuerza, ¿cierto? Se va a pandear casi sin fuerza, porque es muy esbelta, ¿ya? En este caso, la relación del espesor con el largo, el espesor es mucho más pequeño que el largo. Si yo tomo la misma cantidad de material entonces ahora y formo esta especie de columna, ¿cierto? Ahora puedo aplicarle bastante más fuerza antes de que se produzca la... Ya puedo sentir la fuerza, digamos, ¿sí? Pero, fíjense, por ese lado tal vez se ve mejor. Ya se me dobló un poco la hoja. Cuando yo aplico la fuerza, no sé si alcanzan a ver ahí que se produce un pliegue bien localizado en esa parte, que ya no es una curva completa de flexión, sino que localmente el elemento se está deformando. Ahí. Se está deformando localmente porque el elemento en sí es muy esbelto, ¿ya? Entonces ese es otro fenómeno de inestabilidad que hay que tener en consideración cuando uno diseña los elementos en compresión, ¿ya? El caso de la fluencia en compresión, la resistencia nominal sería la misma que hemos visto antes, la tensión de fluencia multiplicada por el área bruta. Ahí no hay novedad, no hay ningún cambio. ¿Okay? Entonces la gracia está en estudiar el tema de la inestabilidad. Y lo que están viendo ustedes aquí es una diagonal que está conformada por dos ángulos en X, en lo que se llama un XL o un perfil estrella también le llaman. En la parte de acá pueden ver un ensayo de la diagonal. Aquí un modelo numérico en un programa de elementos finitos. Lo que tiene aquí es la respuesta cíclica de la diagonal sometida a tracción y compresión. ¿Ya? Entonces, y aquí abajo tienen los especímenes ya ensayados, ¿ya? El pandeo que están viendo ustedes, que se produce en el caso de esta diagonal que estábamos enseñando, un pandeo en flexión, igual que el que se muestra aquí abajo, ¿ya? No se ve igual la deformación, porque en este caso es un elemento que estaba fijo aquí y acá, o fijo ahí y ahí, fijo en los extremos, mientras tanto que el modelo que estábamos haciendo nosotros era el modelo de una diagonal que se cruza con otra en el medio, ¿ya? Entonces tiene un punto de arrastramiento lateral ahí en el centro. ¿Ok? Entonces por eso en el fondo esto que estamos viendo ahí sería como la mitad de este modelo que está aquí. ¿Ok? Entonces lo que les decía, hay algunas cosas que observar aquí. En tracción hacia arriba, el elemento es capaz de alcanzar su capacidad de fluencia, ¿ya? Y una vez que fluye, por supuesto, empieza a tener deformaciones inelásticas, ¿ya? Y cuando uno lo descarga tiene deformaciones remanentes. Mientras que por el lado de la compresión, si se fijan, por el lado de la tracción está llegando a fuerzas del orden de 250 kN, mientras que por el lado de la compresión llega a fuerzas mucho más bajas, en este caso menos de 200 kN, y una vez que llega a ese máximo, empieza a degradar su capacidad, ¿ya? Y esa capacidad se degrada muy rápidamente. Si se fijan ustedes, una vez que se pandea, en el ciclo siguiente, ya no alcanza a llegar a los 100, ¿ya? Y así va acumulando deformación, es decir, tiene una capacidad remanente, en el caso de este perfil, muy baja en compresión. Por eso que en compresión lo que uno considera como capacidad del elemento es ese valor, ¿no? Y después de eso uno considera que la capacidad se perdió. ¿Ya? Lo otro que me interesa que vean aquí es que esto que pareciera ser un ensayo que es solo de compresión en una dirección y luego estirado, es este ensayo que están viendo acá. Entonces, como es un ensayo cíclico, que le estamos aplicando las mismas deformaciones en una dirección y en otra, la diagonal alcanza a estirarse completamente, ¿ya? Porque en el lado de tracción lo llevamos a la fluencia, lo hacemos deformarse más allá de su límite elástico. Entonces, algo de esa deformación remanente que había quedado de compresión se recupera, ¿ya? Y por eso ustedes ven que esto se va hacia un lado y luego se devuelve como la configuración recta, ¿ya? Ahora eso no es gratis porque se va acumulando deformación inelástica ahí y eventualmente se genera una fractura justamente ahí en ese lugar, ¿ya?
Para estudiar la inestabilidad global o local, pero lo vamos a usar para la inestabilidad global primero, ¿ya? Existen lo que se llaman criterios de estabilidad, que nos permiten a nosotros determinar, bueno, cuál va a ser la carga a la cual la configuración recta básicamente va a dejar de ser estable. Esos criterios son 4, básicamente. El más simple de entender y el más simple de aplicar probablemente es el criterio estático, pero que tiene sus limitaciones que se las voy a mencionar luego, ¿ya? Luego tenemos el criterio de energía. Relacionado al criterio de energía está el criterio de trabajo, y también relacionado al criterio de energía y de trabajo está el criterio cinemático, que es el más complejo de analizar, diría yo, a pesar de que es el más poderoso desde el punto de vista de los resultados que uno puede obtener con respecto a un problema. Entonces, habitualmente el análisis de estabilidad se queda dentro del análisis estático o análisis a través del criterio de energía, ¿ya? Les decía entonces que vamos a ilustrar estos criterios con un ejemplo. Voy a intentarlo con el iPad primero. Si no me funciona, vamos a hacer algo más análogo. ¿Ok? Entonces lo que tengo aquí es una columna que está formada por elementos que son infinitamente rígidos, ¿ya? Este elemento de aquí y ese elemento de ahí son infinitamente rígidos, y toda la flexibilidad de este sistema está aquí al centro. Estas dos barras rígidas están unidas por una rótula que está ahí, ¿ok? Que es una rótula perfecta. Y entre los dos elementos, justo al lado de la rótula, está este resorte torsional que está acá, ¿ya? De rigidez kθ. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, esta configuración ¿verdad? Vamos a darle una longitud, vamos a decir que la rótula está justo en el medio. ¿Ok? Y vamos a primero aplicar el criterio estático. Me van a perdonar la letra, pero estoy escribiendo con esto. ¿Ok? Entonces, en el criterio estático, lo que uno hace es calcular el equilibrio en la posición deformada, que uno puede considerar como estable también, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos una configuración estable, que es la configuración recta que está ahí, que no nos da ningún resultado, ¿cierto? Porque lo que vamos a obtener ahí es que tenemos una reacción P, ¿cierto? Esto no se mueve, por lo tanto, el momento en el resorte es 0. ¿Ya? Y lo que tenemos son las dos barras sometidas a compresión, y eso sería, ¿ya? La capacidad entonces estaría por el lado del minuto que la carga alcanza la carga de fluencia, por ejemplo, si es que es un elemento de acero dúctil. ¿Mm? Entonces lo que tenemos que hacer es considerar que existe otra potencial configuración de equilibrio que es ese que está ahí. ¿Ok? Donde podemos caracterizar esa configuración de dos maneras, considerando que tenemos un desplazamiento delta lateral ahí, o que tenemos aquí
un ángulo θ de giro. ¿Ok? En esas circunstancias vamos a tener igual la misma reacción P aquí abajo. Pero ahora aparece aquí, en el resorte, un momento que es igual a P por delta. ¿De acuerdo? Eso sale de tomar esa parte del sistema, ¿sí?, hasta la rótula, hasta antes ¿cómo se llama?, del resorte torsional. ¿Sí? Entonces, si yo considero ahora el equilibrio en la posición deformada, resulta que por equilibrio tengo que tener aquí un momento P por delta y tengo que tener además una carga P axial aplicada ahí. ¿Ya? Todo esto dentro del contexto de pequeñas deformaciones. Si no fuéramos deformaciones grandes, entonces las ecuaciones van a ser ligeramente diferentes. ¿Ok? Entonces, tenemos que el momento en el resorte va a ser igual a acá θ multiplicado por θ. ¿Sí? Y ese momento por equilibrio tiene que ser igual a P por delta. ¿Ok? Entonces, si planteamos ese equilibrio de ahí, que es este equilibrio de ahí, vamos a tener que ¿ya? Y ahora, si tomamos la consideración de pequeñas deformaciones, vamos a tener que el seno de θ va a ser igual a delta partido por L medios, ¿cierto? Que es la longitud inicial de la mitad de la barra. Ya tenemos L medio, entonces esto tiene longitud L medios, ¿de acuerdo? Y por eso el seno de θ es delta partido por L medio, y en pequeñas deformaciones eso va a ser aproximadamente θ. ¿Ya? De donde podemos entonces extraer que si expresamos la ecuación nuevamente, vamos a tener que K θ por θ, pero θ es 2 delta T por L, es igual a P por delta. Y si pasamos todo a un solo lado, tenemos que P menos 2 K θ por T por L, factor de delta, es igual a 0. ¿Ok? ¿A alguien le recuerda algo esta ecuación? De algo multiplicado por una cosa igual a 0. Déjenme arreglar este dibujito que debería ser un θ más pequeño. ¿Ok? Bueno, por si no se acuerdan, aquí tenemos dos opciones. Una, delta igual a 0, ¿ya? Y esa no nos sirve de nada porque nos da la configuración recta de nuevo, ¿ya? Y la otra posibilidad es que delta no sea 0, sino que la carga P sea igual a 2K θ por T por L, que corresponde a la carga
máxima que yo puedo aplicar, o la carga límite que yo puedo aplicar para que la configuración recta sea la configuración de equilibrio, ¿ya? Una vez que yo llego al valor de esta carga, entonces esa configuración ya deja de ser necesariamente la configuración de equilibrio y vamos a ver después con el método energético que lo que pasa es que la configuración deformada, flectada, es la que se convierte en la configuración de equilibrio estable, ¿ya? A esta carga que determinamos aquí se le denomina carga crítica. En este caso es una carga crítica elástica, porque todo el problema que desarrollamos es elástico. Es una rigidez elástica del resorte, los elementos son completamente rígidos. Así que el valor que obtenemos aquí es una carga crítica elástica. ¿Ok? Entonces, lo que ocurre es que esta carga crítica que determinamos aquí puede ser, y habitualmente es bastante menor que la carga de fluencia de la barra. ¿Ok? Entonces cuando ustedes están aplicando... tengo un problema de conexión, parece. Ahí sí. Cuando ustedes están aplicando la carga de compresión, antes de llegar a la carga de fluencia, se produce este fenómeno de inestabilidad y entonces no pueden nunca llegar a la carga de fluencia, sino que llegan a este valor de carga crítica. Y si recuerdan lo que les mostré en la lámina anterior, donde estábamos ensayando esa diagonal, una vez que ustedes llegan a esa carga crítica, empieza a decrecer la capacidad, es decir, mientras para deformaciones crecientes, la carga necesaria para mantener esa deformación va decreciendo. ¿Ok? Eso no sale de aquí porque como esto es un análisis de pequeñas deformaciones, no aparece ese decaimiento, sino que simplemente aparece que una vez que ustedes llegan a la carga crítica, se genera una deformación lateral, ¿ya? Ahora, no hay cómo calcular esa deformación lateral, ¿ya? Entonces, para refrescar en la memoria, tenemos un problema donde tenemos algo que está en paréntesis, ¿ya? Multiplicando algún parámetro igual a 0, y donde la solución es que ese parámetro es 0 o lo que está en el paréntesis es 0. Y además cuando determinamos que el valor asociado a lo que está en el paréntesis que me da un valor 0, no puedo saber cuánto vale ese parámetro delta en este caso, ¿ya? Entonces lo que tenemos aquí, el problema de pandeo, el problema de inestabilidad, es un problema de valores y vectores propios, donde el valor propio es la carga crítica y el vector propio es el vector de deformaciones del sistema, el delta. Entonces lo único que sabemos aquí, como es un problema desarrollado en pequeñas deformaciones, es que esto se va a mover lateralmente con una cierta forma, pero no sabemos la magnitud de ese desplazamiento. Y para conocer la magnitud de ese desplazamiento uno tendría que hacer un análisis con deformaciones grandes, ¿ya? De ahí uno vería que efectivamente esto llega a un máximo de carga y luego decae a medida que la deformación va aumentando. Hasta que eventualmente cuando la deformación se vuelve muy grande, simplemente pierde toda capacidad de carga. Llega al eje de la X. ¿Ok? ¿Sí? Y algo que no entendí. ¿El catéta qué era? Es una rigidez torsional o al giro de ese resorte de ahí. Toda la flexibilidad del sistema está metida en ese resorte. Como las Pero barras son... eso, cuando tengo una barra, no tengo un resorte al medio. ¿Cómo podría terminar ese catéta? Tú podrías tener una conexión ahí entre medio, por ejemplo. ¿Ya? Piensa, a ver, no sé, piensa en un puente mecano, por ejemplo, ¿ya? Aquí yo lo ensamblo con dos piezas que son bastante rígidas y al medio tengo una conexión que no es tan rígida como lo que estoy ensamblando. Entonces voy a ensamblar el puente, voy a hacer esa conexión al centro porque el puente mecano viene en tamaño fijo, ¿cierto? Entonces si necesito cubrir algo que es más grande que el tamaño de un módulo, voy a tener que unir esos módulos. Entonces en ese caso voy a tener un puente que está unido a través de esta conexión al centro que está representada por ese resorte catéta. ¿Sí? Ah, ya entiendo. Sí, vale, gracias. Este es un modelo bien sencillo para ilustrar cómo funciona el problema de estabilidad, ¿ya?
Uno puede asimilarlo a ciertas situaciones de la realidad, pero van a ver ustedes que después lo que hacemos es trabajar efectivamente, como uno esperaría, con columnas con flexibilidad, que no sean infinitamente rígidas. ¿Ya? La gracia de esto es que como hay un solo desplazamiento, nos permite efectivamente trabajar, en este caso, con escalares, y después si yo tuviera, por ejemplo, las barras divididas en tres partes con dos resortes, porque voy a tener una matriz y un vector, que sería el vector propio, la matriz tendría sus valores propios, que serían las cargas críticas. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, al igual que en dinámica, aquí en la medida que uno va agregando grados de libertad, en este caso los resortes que aparecen aquí, van apareciendo valores propios y van apareciendo vectores propios, es decir, van apareciendo cargas críticas de pandeo y formas de pandeo. ¿Ok? Pero, naturalmente, desde el punto de vista del diseño, lo que a nosotros nos interesa es la carga crítica más baja, que es el modo de pandeo fundamental. Similar a lo que pasa en dinámica, que ustedes lo que buscan es el periodo fundamental, que está asociado a la forma de vibrar más simple. ¿Ok? Entonces, ese es el criterio estático. ¿Ya? Como ven ustedes, es relativamente simple porque es solamente aplicar equilibrio. Y lo que hay que tener cuidado es de aplicar ese equilibrio en la configuración deformada. Porque si ustedes tratan de aplicar la configuración no deformada, no obtienen ningún resultado útil. Obtienen simplemente el resultado de la columna recta. ¿Ya? Este fenómeno, les decía yo, es un fenómeno de inestabilidad que también se conoce como de bifurcación. ¿Ok? Y se conoce así porque para ese valor de la carga crítica, como les decía, tenemos más de una configuración que podría ser estable. ¿Ya? Está la configuración recta en este caso y está la configuración flectada. ¿Ya? Con este método, una de las limitantes que tiene es que ustedes no tienen forma de saber cuál de las dos es estable. ¿Ya? Y si hubiera otra más, no tienen forma de saber si esa otra es estable. ¿Ya? Entonces, conocen los valores de las cargas críticas, pero no saben en realidad cuál va a ser la configuración estable y la que podría controlar el diseño. Entonces les decía que este es un problema que se llama de bifurcación porque llegan ustedes a un punto de la carga donde hay dos caminos posibles, ¿no? El camino de la configuración recta y el camino de la configuración flectada. Por eso se llama un problema de bifurcación. ¿Ok? Si ustedes están haciendo el análisis en un programa de análisis estructural, como SAP o cualquier otro, por ejemplo, a veces se pueden encontrar con que están aplicando la carga y el programa deja de converger. ¿Ya? Y cuando deja de converger, entonces a veces o se descarga elásticamente, o bien simplemente se queda pegado en un valor o se va a deformaciones muy grandes. ¿Ya? Habitualmente eso es una señal de que están ustedes llegando al nivel de la carga crítica del modelo que están considerando. ¿Ya? Uno no conoce, o sea, en el caso de una columna uno lo puede determinar de manera relativamente sencilla en el caso de una columna simple. ¿Ya? Si ustedes complican la columna, ¿ya? Si cambian las condiciones de borde, si la hacen más flexible, o si pasan ya a una estructura donde no solo la columna, sino que hay vigas, diagonales y otros elementos, entonces la determinación de la carga crítica se vuelve bastante más compleja, y entonces no es llegar al priori y decir, no puedo aplicarle más carga que esta porque estoy excediendo el límite de estabilidad de la estructura. ¿Ya? Entonces lo que pasa es que uno está haciendo el análisis y de pronto se encuentra con que no lo puede resolver el programa. ¿Ya? Un segundo. No era lo que quería hacer. Bien. Entonces, si uno quiere estudiar la estabilidad del sistema, lo que tiene que hacer es aplicar
otro de los criterios, que en este caso va a ser el criterio de energía. ¿Ok? Entonces vamos a usar el mismo problema. Dijimos que eso era teta, ¿cierto? Y que este desplazamiento era delta. Y aquí teníamos nuestro resorte rotacional o resorte de giro, que es el que da la rigidez al sistema. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es me queda un poco pegado a lo anterior. Ahí sí. Ahí está. Entonces, vamos a aplicar ahora el criterio de energía al mismo problema. ¿Bien? Entonces, ¿qué energía tenemos aquí? La energía del sistema. La energía total del sistema va a ser la energía de deformación menos el trabajo ejercido sobre el sistema. ¿Ya? Entonces, como las barras son completamente rígidas, la única parte deformable es el resorte y la única energía entonces que tenemos asociada es la de deformación del resorte, que se expresa como medio de la rigidez por la deformación al cuadrado. ¿Ok? Y a eso tenemos que sumarle el trabajo, o restarle más bien el trabajo aplicado. Y el trabajo, la única fuerza que trabaja aquí es la fuerza P externa que está aquí. ¿Sí? Esta fuerza P. ¿Ya? Y el trabajo de esa fuerza P entonces va a ser el valor de la fuerza P multiplicado por el desplazamiento. ¿Sí? O más bien, un medio de la fuerza por el desplazamiento. ¿Sí? Que es el desplazamiento en la dirección de la carga. ¿Ya? Entonces, para eso necesitamos saber cuánto vale esa dimensión de I. ¿Ya? Y esa dimensión, si sabemos que esto es L medios, perdón, entonces no vamos a aplicar todavía la suposición de pequeñas deformaciones. Si eso es L medios, entonces esto de aquí es L medios por el coseno de teta. ¿De acuerdo?
¿Ya? Entonces, tomando en cuenta eso, el trabajo va a ser 1 medio de P multiplicado por cuánto haya bajado ese punto, ¿ya? ¿Cuánto ha bajado? Originalmente teníamos algo que era de largo L, ¿sí? Y ahora eso es de largo L coseno de teta. L medio es coseno de teta por 2, así que L coseno de teta. ¿Ok? Y esa es nuestra energía del sistema. ¿De acuerdo? Entonces lo podemos escribir un poquito más compacto. La energía potencial total del sistema va a ser 1 medio de k teta por teta cuadrado menos 1 medio de PL factor de 1 menos coseno de teta. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata el criterio de energía? El criterio de energía tiene que ver con algo que ustedes han visto varias veces, ¿cierto? Si yo tengo una bolita en una superficie, ¿cierto? Si la superficie tiene esa forma, esto es estable. Si la superficie tiene esa forma, esto es inestable. ¿Ok? Y si la superficie es plana, el equilibrio es indiferente. Me salió. Es indiferente. ¿Mm? Entonces esta curvita que están viendo ustedes ahí, en este caso, es nuestra función de energía potencial. ¿Ya? Entonces, como esto lo desarrollamos en genérico, para una posición deformada a un cierto ángulo, no hemos dicho si está recto, si está a qué ángulo está deformado, entonces podemos trabajar con esta ecuación para encontrar aquellas configuraciones que me dan un mínimo o un máximo y a partir de eso determinar cuáles son estables. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos, ustedes saben, para encontrar, en este caso hay un solo parámetro que es el giro, así que lo que hacemos es derivar nuestra función de energía potencial total con respecto al giro. ¿Ya? Entonces, si volvemos arriba, esa es nuestra función de energía potencial total. Nos quedaría la derivada de esto con respecto a teta, nos queda 2k teta por teta, ¿ya? El 2 se me va a poner en medio. Y luego menos esto que está aquí, multiplicado por seno de teta, ¿cierto? Que es la derivada de coseno de teta. Entonces tenemos... ¿De acuerdo? Y eso, para encontrar los valores extremos, lo igualamos a 0. ¿Mm? Y aquí podemos usar ahora
el supuesto de pequeñas deformaciones. Vamos a decir entonces que seno teta es aproximadamente igual a teta. ¿Ya? Entonces si reemplazamos acá tenemos que teta menos 1/2 PL factor de teta igual a 0. ¿Ya? Y de ahí obtenemos nuevamente que una posible solución es que teta sea 0, lo cual no nos sirve de nada porque se nos da la configuración recta, ¿ya? Pero la vamos a mantener aquí porque queremos saber si es estable o no es estable. ¿Sí? Y la otra posibilidad es que P crítico sea igual a 2K teta partido por L. Es decir, llegamos al mismo resultado del criterio estático, pero por el lado de la energía en este caso. ¿Se entiende? Ahora, para estudiar la estabilidad, y esta es la gracia del criterio de energía, lo que tenemos que hacer es sacar o observar la variación de la derivada de la energía, de la función de energía. ¿Ya? Entonces, ejemplo, en este caso, en el caso de estable, ¿cierto? Lo que uno ve es que la pendiente de la función de energía va aumentando. Va pasando de un valor negativo aquí a un valor positivo acá. ¿Ya? Eso quiere decir que la derivada de la pendiente es positiva. Por lo tanto, mi configuración va a ser estable si es que la derivada de este término que tenemos acá es positiva. ¿Ok? En el otro caso, lo que vemos es que la pendiente, en este caso de aquí, de inestable, ¿cierto? La pendiente pasa de un valor positivo aquí aquí tenemos que a un valor negativo al otro lado. ¿Cierto? Entonces la variación de la pendiente de la curva de energía es negativa, ¿no? Porque va pasando de un valor positivo a un negativo. Y eso significa que esta expresión de acá, o la derivada de esta expresión, tiene que ser negativa, y eso me va a dar una configuración inestable. ¿Ok? Ahora, para derivar esto, no puedo derivar la ecuación en que yo apliqué la condición de pequeñas deformaciones, porque si no voy a llegar a algo que no tiene sentido. Entonces lo que tengo que hacer es derivar efectivamente esta expresión de aquí, ¿no? Con el seno de teta y todo el detalle de grandes deformaciones incluido. Ya. ¿Ok? Entonces, vamos a volver a derivar ahora. Esta expresión de acá, ¿cierto? Entonces me va a quedar k teta, simplemente, y me va a quedar 1/2 PL coseno de teta. ¿Mm? ¿Ok? Lo que tenemos que hacer es estudiar el signo de esta expresión para los distintos valores. ¿Ya? Entonces,
Tomemos el primero, el caso θ igual a 0, que es el de la configuración vertical. ¿Ya? Si reemplazamos este valor en la expresión, segundo. Ya, ahí sí. Entonces, si lo reemplazamos aquí, tenemos que de 2i a de θ2 va a ser igual a kθ, que no depende del valor de θ, ¿cierto? Menos un medio de p por l por el coseno de 0, que es 1. Así que me queda ese valor de ahí, ¿ya? Entonces, esta expresión de aquí tenemos dos posibilidades. Si P es menor que P crítico, ¿cierto? El P crítico que tenemos aquí arriba, los kθ por T por L. Entonces, esta expresión es positiva. Es positiva porque si ustedes reemplazan el 2kθ por L, aquí, si P es más chico que ese valor, entonces les queda kθ menos algo que es más chico que kθ. ¿Ya? Y si P es mayor que P crítico, entonces esa expresión es negativa. ¿Ya? Entonces aquí tienen ustedes lo que intuitivamente uno sabe, ¿cierto? Cuando la carga aplicada es menor que la carga crítica, la configuración estable es la configuración recta. ¿Ya? Pero cuando la carga, si es que pudiera hacerlo, excede la carga crítica, esa configuración recta deja de ser estable, por lo tanto no nos queda otra que la otra configuración sea la estable, la configuración flectada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, alternativamente uno puede reemplazar esto, por ejemplo, supongamos que en el otro caso pero esto no funciona necesariamente tan bien, porque como la carga crítica es una carga límite, en ese punto está como una especie de equilibrio indiferente. Entonces uno podría reemplazarla ahí y voy a obtener que va a ser menos un medio de 2 kθ partido por L por el coseno de θ. ¿Sí? Porque reemplazo reemplazo este valor acá. Falta un L aquí. ¿Cierto? Entonces se me va esto, se me va esto. Y me quedo entonces con ¿ok? Para cualquier valor distinto de 0, coseno de θ va a ser menor que 1, y por lo tanto el 1 menos coseno de θ es positivo, y kθ obviamente la rigidez también es positiva, así que la configuración flectada es estable, ¿ya? Para cualquier valor de θ distinto de 0. ¿Okay? Dentro de los rangos razonables, por supuesto. Uno se puede, matemáticamente uno puede llegar a otros ángulos donde eso sea 1 también, ¿ya? Pero no tiene sentido.
¿Ya? Y justamente cuando θ es igual a 0, esto está como una especie de equilibrio indiferente, porque está pasando de la configuración recta a la configuración estable, que es la configuración flectada. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, esa consiste la aplicación del criterio estático, o el criterio de energía, perdón, que como pueden ver ustedes me da el mismo resultado que el criterio estático, pero además me entrega la respuesta a cuál de las deformaciones es efectivamente la que es estable, o cuál de las configuraciones deformadas efectivamente es la estable. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. Cuando el P supera el P crítico, comienza a pandearse la viga. Ujú. Eh, este pandeo, pucha, como que lo entiendo de esta forma, hace a la viga más resistente hasta cierto punto. Por eso llega a un punto estable cuando P supera el P crítico, o no tiene relación con eso. Ese concepto no lo tengo muy claro, profe. Como este es un análisis en pequeñas deformaciones, y elástico además, no hay, si se dieran las condiciones ideales, ¿cierto? Que el elemento fuera perfectamente recto, y yo aplico la carga completamente concéntrica, lo que yo vería es que la columna se mantiene completamente recta, y en el minuto que alcanza la carga crítica, pasa de golpe a la configuración flectada. ¿Ya? Y en ese proceso no se produce ni ganancia ni pérdida de carga. Pero inmediatamente al pasar a la configuración flectada, una pequeña perturbación hace que empiece a perder capacidad y esto se siga deformando más. ¿Sí? Vale, sí, perfecto. Hay que tener en cuenta que esto también es parte de la idealización. Entonces, lo que uno vería, como les decía, si esto fuera en condiciones ideales, es que la columna pasa de la configuración recta a la flectada de una vez. ¿Ya? Hay fenómenos parecidos a eso que en inglés le llaman snap through. Por ejemplo, si ustedes tienen dos bielas así, a las que le están aplicando una carga aquí arriba, las bielas están en compresión, y uno puede mostrar que a un cierto nivel de carga, que es una carga crítica, esto pasa violentamente de esta configuración a la configuración opuesta, donde las barras pasan a estar en tracción. Entonces, este es un fenómeno parecido también, en que pasa de una configuración a la otra de una vez, en una transición bastante rápida. Eso hace también que lo que ocurre en el fondo es que ahora, si ustedes estaban aplicando una carga y llegan a una carga crítica, al deformarse esto y empezar a degradar un poco su capacidad, resulta que si ustedes mantienen esa carga que estaban aplicando, esa carga vertical que estaban aplicando, la mantienen constante una vez que ocurre el pandeo, esto va a colapsar rápidamente porque se produce una diferencia entre la carga aplicada y la resistencia de la columna. Y esa diferencia lo único que hace es incrementarse a la medida que la columna se va deformando. Entonces, al no estar en equilibrio, se produce una fuerza desbalanceada, esa fuerza desbalanceada genera una aceleración, y esa aceleración hace que la columna colapse. ¿Ya? Por eso que la carga que considera como carga de capacidad es justamente la carga crítica en la columna. Y se considera que una vez que alcanza la carga crítica, la columna inmediatamente pierde su capacidad. Fue una consulta. ¿Sí? ¿Esa carga crítica se refiere a la afluencia o se refiere a algún parámetro distinto a eso? No me queda claro qué es lo que es, como en la realidad. En este caso, fíjate, si volvemos al... Les va a quedar más claro cuando veamos el ejemplo de la columna, pero si te fijas aquí, la carga crítica depende solamente... ¿Dónde está? Aquí está. Solamente depende de la rigidez del resorte y la geometría de la columna.
¿Ya? No depende de la capacidad del material, no depende de la tensión de fluencia ni de la tensión máxima, porque, y eso es porque el análisis que hicimos aquí es un análisis elástico. ¿Ya? No sé si respondo a tu pregunta. Sí, me quedó ¿Ya? claro. Entonces, lo que vamos a ver después, cuando veamos la columna ya flexible, no la columna rígida, es que la carga crítica depende de parámetros geométricos del elemento, de su longitud y de las propiedades de la sección transversal. ¿Ya? No voy a mostrarle los otros dos criterios. El criterio de trabajo es muy parecido al de energía. ¿Ya? Lo que uno hace es deformar esto, dejarlo en la configuración deformada, o en la que uno espera que sea de equilibrio o no, y le aplica una deformación adicional. Y ve si el deformar adicionalmente el sistema requiere agregarle trabajo o requiere quitarle energía. ¿Ya? Entonces, si requiere agregarle trabajo, va a ser una configuración estable. Si hay que quitarle energía al sistema, va a ser una configuración inestable. ¿Ya? Se trabaja de manera distinta, pero es la misma base del resultado, porque uno también trabaja para saber si hay que quitarle energía o agregarle energía a través de trabajo externo. Lo que uno mira es la función de energía total del sistema, que es esa función pi con la que trabajamos recién. ¿Ya? Y en el caso del criterio cinemático, que tampoco se los voy a mostrar aquí, lo que uno hace es deformar el sistema a la configuración que uno quiere estudiar y hacerlo vibrar en torno a esa configuración. Entonces, si el sistema es estable, efectivamente, cuando usted hace el análisis dinámico, va a ser capaz de vibrar en torno a esa posición. Un segundo. Ok, disculpen por eso, había un poco de ruido ambiente. El criterio cinemático, les decía, entonces, lo que hace, uno toma esto, lo deforma, y lo hace vibrar en torno a esa configuración, y si el sistema es capaz de vibrar en torno a esa configuración, entonces esa configuración es estable, y si el sistema no vibra, sino que se sigue deformando y se va de esa configuración, el sistema es inestable, y por lo tanto esa configuración es inestable. ¿Ok? Entonces se lo digo para que estén conscientes de que existe esa posibilidad. Bien. Entonces, el pandeo global, la primera persona que investigó el fenómeno del pandeo global, ¿ya? Fue el matemático suizo Leonhard Euler, ¿ya? En el año 1744. Y a esta columna que les había mostrado antes, que está simplemente apoyada en los extremos, es lo que se le llama la columna de Euler, si bien el problema que él estudió originalmente no es este, sino que es otro parecido, ¿ya? Con otras condiciones de Born. Perdón. ¿Ok? Entonces, lo que hace él es estudiar esta columna que inicialmente está recta y que bajo la aplicación de un cierto nivel de carga vertical, de carga axial de compresión, se deforma lateralmente, se pandea, se flecta. ¿Ok? Hay una serie de hipótesis en este análisis. La primera es que el material tiene el mismo módulo de elasticidad en tracción y compresión. Algo que pudiera parecer muy obvio, no siempre se cumple. Si ustedes piensan en el caso del hormigón, cuando ustedes lo comprimen, tiene el módulo de elasticidad del hormigón, principalmente cuando ustedes lo traccionan, es básicamente el módulo de elasticidad asociado a la armadura de refuerzo, que es distinto. Se supone que el material es isótropo y homogéneo. ¿Ya? Ustedes recuerdan, material isótropo significa que tiene las mismas propiedades en todas las direcciones, y homogéneo, que tiene las mismas propiedades en toda la longitud, en cualquier parte del elemento. Se supone, lo que habíamos conversado ya, que el elemento está perfectamente recto inicialmente, que la carga es concéntrica y que pasa por el eje de la sección, el eje de gravedad. Se supone además que los extremos son rótulas perfectas, que no tienen fricción,
y que el acortamiento de la parte superior, de esta parte de aquí, no está restringido. Es decir, no hay roce aquí tampoco que restrinja el acortamiento de esta parte de aquí, ¿ya? Entonces, estos son rodillos ideales que permiten el deslizamiento sin roce, y las rótulas de aquí son rótulas ideales que permiten el giro sin roce. Como es un problema plano, no se consideran fenómenos de torsión, y como se está analizando la falla global del elemento, no se consideran fenómenos de pandeo local tampoco. Tampoco se consideran aquí los efectos de las tensiones residuales, de las que voy a hablar más adelante, ¿ya? Pero que son un efecto del proceso de fabricación del elemento. Y tal como lo hicimos en el caso de las dos columnas rígidas unidas por un resorte, se trabaja en el rango de pequeñas deformaciones. ¿Ok? Entonces, bajo todos esos supuestos, uno considera que el elemento está ligeramente flectado, ¿cierto? Uno puede caracterizar la flecha por este parámetro B. ¿Mm? Y existe, suponemos que el eje X, que es el que sale de acá, y el eje Y, que es el que está en el plano, son los ejes principales de la sección del elemento. Ya, si ustedes recuerdan de mecánica de sólidos, los que se acuerdan algo de ese entonces, si yo tengo flexión en torno a los ejes principales del elemento, entonces el elemento se deforma solo en torno a esos ejes. En cambio, si yo tuviera flexión en torno, o si la deformación no fuera con respecto a un eje principal, se produciría flexión en los dos ejes, flexión biaxial. ¿Ya? Entonces, bajo esas condiciones de que los ejes X e Y son los ejes principales de la sección del elemento, que la flexión se está produciendo en torno a uno de esos ejes principales, ¿ya? Nosotros sabemos que el momento por equilibrio, simplemente si nosotros tomamos cualquier segmento de aquí, pongan el origen acá, ¿cierto? Ahí que hay una reacción P. Entonces, si yo corto de aquí a esta altura, a una altura X, ¿ya? El L debería estar ahí a nivel de la rótula, no ahí en la base. Si yo corto a una altura X aquí, por equilibrio me va a aparecer un momento flector, Mx, porque es un momento en torno al eje X, que tiene que ser igual al valor de la fuerza P multiplicado por la deformación lateral. Eso es lo que está aquí. ¿Ok? Nosotros sabemos además que en pequeñas deformaciones podemos expresar la curvatura a través de este parámetro de aquí, que es la segunda derivada de la deformación, y que eso es igual en magnitud al momento flector aplicado dividido por el EI correspondiente, ¿ya? Que en este caso sería el EIX también, ¿no? Porque flexiona en torno al eje X. ¿Ok? Así que no menos depende simplemente de que la deformación se esté considerando en la dirección positiva del eje Y o en la dirección negativa del eje Y. Por eso a veces ustedes van a ver en algunos libros que esto sale con menos m partido por I y en otros sale con más m partido por I. ¿Ya? Depende simplemente de hacia dónde esté considerando yo la deformación. ¿Ya? Pero de acuerdo a esta configuración que estamos considerando aquí, donde la flexión ocurre en la dirección positiva del eje Y, entonces uno tiene que poner un signo menos ahí. Si reemplazamos ahora mx por esta expresión, nos queda esa ecuación diferencial homogénea de segundo grado, ¿ya? Es homogénea porque es igual a 0, ¿cierto? Entonces ustedes conocen, me imagino ya han visto varias veces la solución a esta ecuación diferencial, ¿ya? Así que me la podrían recetar de memoria. Lo que uno hace en particular es transformar este valor P que hay aquí, P partido por I, lo transforma en un K cuadrado para trabajarlo de manera más sencilla. Entonces la ecuación diferencial me queda como de 2b a z2 más K cuadrado B. ¿Ya? Y la solución entonces, considerando esa definición del K cuadrado, ¿cierto? De P partido por I, a esta ecuación diferencial homogénea, es una suma de senos y cosenos, ¿no? Donde tenemos A y B, que son los parámetros de I. Y teniendo eso, lo que hacemos es aplicar las condiciones de borde, que la deformación aquí en 0 es 0, entonces me queda el seno, esto me da 0, me queda B por 1, por lo tanto B igual a 0, y que la deformación en L es 0. ¿Ya? Esto era 0, así que desaparece eso, me queda A seno de KL. ¿Ya?
Y de nuevo nos encontramos aquí con el problema de valores y vectores propios, si ustedes quieren, porque aquí tengo dos posibilidades, que A sea 0, y si A es 0, entonces me quedo con la configuración recta, o, y no me sirve la configuración trivial, o que el seno de KL sea 0. ¿Ya? Y si el seno de KL es 0, entonces eso quiere decir que KL es igual a pi, ¿cierto? Porque si seno de KL fuera 0, me da KL igual a 0, y eso significa que si K es K cuadrado es P partido por ahí, me daría P igual a 0, así que no me sirve. El primer valor que me sirve de seno de KL igual a 0 es seno de KL, donde KL es igual a pi. ¿Ya? Y reemplazando KL igual a pi, entonces K por L es igual a pi, tengo entonces que la raíz de P partido por I por L es igual a pi, elevado eso al cuadrado, y entonces obtengo el valor de la carga crítica, que es EI pi cuadrado partido por L cuadrado. ¿Ok? Y esto es lo que se conoce como la carga crítica de Euler. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, vamos a dejar aquí por hoy. La próxima clase, el día lunes, vamos a seguir hablando de esta carga crítica, vamos a hacer algunos comentarios, y lo que vamos a hacer durante la clase es ir levantando algunos de los supuestos y ver qué es lo que pasa con esta expresión. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario antes que terminemos? ¿Nada? Bien. No, profe, ninguna pregunta. Ok. Durante el día entonces yo voy a subir el video de esto para que lo tengan disponible, y bueno, si tienen consultas de cualquier tipo, sea de esto o de la materia que hemos visto antes, por supuesto me pueden escribir, le pueden escribir a Cristian. Y nosotros respondemos, ¿eh? A lo mejor no va a ser de manera inmediata, pero vamos a responder pronto. ¿Ok? Así es que, si no hay nada más, nos quedamos aquí y nos vemos el lunes. Que tengan un buen fin de semana. No, profe, gracias. Profe.